Evangelio de hoy, domingo 29 de septiembre del 2024. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de los Números, capítulo 11, versículos del 25 al 29. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: «Señor mío, prohíbeselo». Pero Moisés le respondió: «¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta, y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Lloren y lamentense, ustedes los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmojecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes, y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamado contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 43, versículo 45 y versículos 47 al 48. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: «Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos». Pero Jesús le respondió: «No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus 2 manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus 2 pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus 2 ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura vemos cómo es que Moisés se siente feliz, porque el Espíritu de Dios llega a mucha gente y nadie puede pretender controlarlo. También en la carta de Santiago escuchamos unas palabras muy duras contra los que oprimen a los trabajadores, y es que Dios está siempre a favor de los pobres y de los débiles, puesto que Jesús en el Evangelio le dice a Juan que quien ha realizado milagros en su nombre no será capaz de hablar mal de él, y que trabajará a favor de una causa. Jesús también habla con firmeza acerca de las consecuencias del escándalo y nos previene que si por la mano, el pie o el ojo se comete algún pecado, más nos valdría arrancarlos del cuerpo que ser excluidos del reino de los cielos. Hay que unirnos en el trabajo por la disminución del mal. Existen grupos e individuos que quieren adjudicarse, casi en automático y siempre con una alta dosis de inmadurez, la exclusividad en la lucha contra el mal. Solo ellos así piensan. Hacen el bien y únicamente ellos son quienes pueden conseguir que lo maligno en cualquiera de sus expresiones disminuya. Más o menos así pensaban también algunos de los primeros cristianos, de tal manera que vemos cómo es que Marcos se vio en la necesidad de recordarles, a propósito de la catequesis que sigue al segundo anuncio de la pasión, que cuando el mal es grande, lo mejor es unir esfuerzos para contrarrestarlo. Por eso presenta a Juan como el mal ejemplo del tipo de personas que miran a sus hermanos a hacer el bien, pero en lugar de valorar esta acción buena y sumarse a ella, hacen hasta lo imposible por no reconocerlos o hasta por descalificarlos, bajo el pretexto de que no pertenecen a los suyos. Su error estaba en pensar que por no ser de su grupo,
o algún club, algún partido o algo que conocemos hoy en día como iglesia o secta, no es un seguidor de Cristo. Y es que aquel exorcista anónimo que escuchamos en el Evangelio, que estaba sacando demonios, que estaba expulsando demonios en el nombre de Cristo, andaba haciendo lo mismo que Cristo y lo que harían quienes creyeran después de la resurrección. Es un mandato que tenemos. Para Jesús estaba claro, cualquiera que trabajara arduamente y con honestidad para menguar el mal era su discípulo, aunque no perteneciera al grupo que lo seguía. Por esto mismo Jesús en Marcos vemos cómo es que establece una correspondencia elemental para todos los tiempos. ¿Quién se compromete en la disminución del mal al estilo en que Él lo hizo? Esa persona se convierte en un digno testigo suyo y de la buena nueva. Podrá hablar lo correcto sobre Jesús, aunque no lo haga con profusión. Además, sus acciones para tratar de menorar el mal de inmediato pues lo convierten directa o indirectamente en miembro de la comunidad de los seguidores de Cristo. Hay que pensar qué podemos hacer para sumar esfuerzos en la disminución del mal en nuestra sociedad y en la iglesia. Hay que recordar que una distinción de los seguidores de Cristo es que se amen los unos a los otros. Esos son mis seguidores, los que se aman los unos a los otros. Hay que tener muy presente eso porque realmente hace falta mucho amor en los seguidores de Cristo. Hay que tratar de evitar los anzuelos del pecado. El mundo en que vivimos nos presenta el pecado que es una ofensa a Dios, bajo la apariencia de algo bueno, agradable, atractivo, placentero en su momento, e incluso lo llegamos a ver como un derecho humano. Pero al final de cuentas, como nos enseña Jesús, siempre es un acto que nos aleja de Dios y nos conduce a la muerte. No nos vaya a ocurrir lo que dice el apóstol Santiago: han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.